Güei, na entrevista de Asturias al día vamos falar vamos a entamar falando deste libro Versos de Asturias, firmado por Daniel García Granda, con ilustraciones de Ilemi Cuesta Mier. Lleva 3 ediciones y un caso singular dentro de la literatura. Non é el único, porque últimamente ya comentamos en más de una ocasión cómo muchos de los trabajos que se están publicando en estos días lleguen a las 2 y a las 3 ediciones. Hay casos por ahí interesantes. Daniel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas buenos gracias. días. Muchas gracias a ti por haberate, para hablar de este trabajo que lleva ya 3 ediciones. Eso ye. Estamos orgullosos y contentísimos. Y contento, ¿no? Sí, sí, tanto yo como la ilustradora y también los editores, pues ya para estar orgullosos, porque ya está a piques de cumplir 10 años. La primera fue del 17. Y del 17, claro, arrancamos a trabajarlo en el 15, y antes que salía y no, pues y se hicieron las ilustraciones, pasó un añín, entonces sí, a solo yo en el 17, eso ya. Pero y es verdad eso que decía, ¿no? Que cada vez nos atopamos con libros, con literatura de ficción, de non ficción en lingua que está funcionando per bien. Sí, pone mucho en foto les editoriales a la hora de escoger, y después los escritores en asturiano no dejamos de ser también especialistas en lo nuestro. Entonces, bueno, estamos poniendo el listón alto y hay que trabajarlo así, con seriedad y sabiendo que puede llegar a muchos más güeyos que no te han avezados ayer en asturiano, con lo cual tú tienes que escribir absolutamente para todo el mundo. Bueno, ¿cómo fue trabajar con Ilemi Cuesta? Fue un descubrimiento único, porque si bien los textos, cuando los tienes en esfuelles, los textos no dejan de ser palabras que no respiren, y ver que Ilemi a cada texto y pon una ilustración justo al liau, que te lleva a ese sitio de Asturias con precisión, pues claro, el texto gana muchísimo más. Con una línea muy guapa, ¿no? De los dibujos, sí, ¿no? Sí, y una ventana guapísima de ellos sitios y hogares en Asturias. Porque, ¿qué lleva Versos de Asturias? Versos de Asturias son poemas de muchos tipos y canciones de muchos tipos. Entonces podemos decir que hay un libro donde la música, la poesía y la geografía se ajunten y van de la mano con las ilustraciones, también con la pintura. Entonces hay un percorrido per Asturias a través de muchos tipos de poemas. Puedes atopar desde cuartetes hasta sonetos, seguidilles, haikus, y puedes atopar de ellos tipos de estilos musicales, desde estilos musicales del país como vaqueiraes hasta un rap o un blues, y van llevándote por de ellos sitios de Asturias emblemáticos de turismo. ¿no? Bueno, mira, caí en Pallares ahora, por poner un ejemplo, con lo cual, pues a más de pasarlo bien yendo por yer, si me permites la expresión, claro, si esto lo metes en la escuela o mismamente en casa, ayuda mucho a los guajes a saber dónde viven, ¿no? Sí, y es verdad que es transversal, entonces también nos gusta mucho en las escuelas a la hora de trabajar geografía, música, asturiano también, claro, y distintos tipos de poemas, enredando un poco, yendo en voz alto, para que suene guapo. Claro. Y es muy guapo el cantar de la cuenca minera. Sí, es un hit, es un clásico, y el primero con el que arranco siempre. Sí. Siempre yo os digo a los guajes que confundíme al poner el título, porque si bien hay un cantar, al ser trabajado con esas sílabos, suena muy bien rapeado. ¿Ah, sí? Y un rap, tenía que ser rap de la cuenca minera. ¿Y alguien se animó a hacer un rap, sabes? Sé que en la escuela el Cotu, en el entrego, hicieron un rap y hicieron un inglés. Hicieron una traducción al inglés, una torna, y quedó ellos bárbaro. Siempre que estamos en algún cuentacuentos y lo llevo, siempre lo llevo rapeando. Claro. Siempre bueno, claro, tuviste que agarrar el mapa y para entamar ese percorrido, ¿no? Y, bueno, y imposible a lo mejor meterlo todo, pero está casi todo metido. Hay mucho metido. Hay mucho metido aquí, ¿no? Sí, las novedades, y esto ya en exclusiva, y que Versos de Asturias 2 ya está
ya está a piques de ser asoleado para septiembre, octubre de este año, ya tenemos Versos de Asturias 2 donde aparecen muchos otros sitios que quedaron fuera, Claro, o sea que y era necesario que tuvieran ahí. Vale, o sea que ya Sí. ya estás en ello también, con la Sí. misma estructura, idea y demás, con ilustraciones y demás. Sí, con Ilemi Cuesta Mier, que ya sabe cómo trabajamos, entonces, bueno, soy un seguro de vida, y con la editorial Pintar, claro. Bueno, muy bien. Ujú. Pues ya nos informarás, ya vendrás Muy también, bien. falaremos Cuando queráis. falaremos de él, porque, Ujú. claro, decías, la primera edición ya lleva casi 10 años, mantener un trabajo de estos vivo costaría también lo suyo, ¿no? Hicimos una turné muy grande por 10 escuelas de Asturias y por muchos cuentacuentos. La verdad es que desde el principio acolláramos muy bien, entonces siempre que tanto Ilemi como yo podemos ir a visitar algún sitio, no lo dudamos. Pues, los dos estamos trabajando en otros estalles, pero siempre se arregla algún huequín para ir de punta a punta de Asturias si hiciera falta. Claro, Sí. ¿cómo encaxa Versos de Asturias, en el tu caso, Daniel, en la obra que tenías y en la que vendrá? ¿Cómo encaxa este trabajo ahí? Bueno, yo prácticamente dedicome a la poesía para adultos. Sí que así, cuando a raíz de ser padre en el 2013, a raíz de ser padre, yo parece que fue lo que prendió la mecha para que yo me tirara por la literatura para la reciella. Tenía una guaja ya de 3 años y veía que había muchísimas cosas en castellano, también bueno, íbamos metiendo un poquillín de inglés, al ser familia que falamos en inglés, y veía que no había malapenes cosas en asturiano, tal y como tú decías, para Claro. conocer la su tierra, para conocerles su cultura, sus palabras de otra manera, fuera de la fala diaria. Entonces arranqué con Versos de Asturias con 2 o 3 de estos poemas, a ver cómo reaccionaba ella ante estos poemas. Y bueno, entre los dos fuimos moldeándolos. Qué bien, está guapo. Un trabajo de equipo, sí. Y no hay ningún problema con el inglés, ¿no? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, en ¿no? cuestión de lingües, lo importante es sumar, no restar, eso está clarísimo. Bueno, lo importante es la copulativa. Ya sabes que a Claro. veces, depende Sí. a quién ni preguntes, ¿no? En fin. No, lo que no En tu facemos caso é- ya sabía que lo que non estaba facemos claro, ya ¿no? atorollala con el inglés desde que tengo un año, todo lo contrario, hay que deixalos alendar y que vayan picoteando palabras de aquí, palabras de allí. Como decías, vienes publicando poesía para adultos, para entendemos, pero también escribes, ¿no? En el comercio, ¿no? Escribía en Escribís. el comercio, sí, escribimos, teníamos una columna de opinión que compartía con Sidoro Villa Costales y Nacho Fonseca, tremendos compañeros de equipo. Tuvimos, sí, más de 15, 20 años trabajando Pasiero y Centro, con una columna de opinión, sí. Claro. Que te vengo a ver, se llamaba. La verdad que vaya trío, ¿qué facíais, eh? Sí, era muy buen equipo. Sierra los tres, ¿no? Del Concello. Sí. El año pasado, recogimos todos nuestros trabajos en un libro que se llama Tres pates pa un tayuelu, que son, una esvilla, una recopilación de ellos artículos nuestros, de los tres. ¿Y sigues escribiendo? Seguimos escribiendo, ¿Sigues escribiendo para la reciella y para adultos, y bueno. Pero publicando ya, bueno... Sí, menos, también, lo que sí. ahora estoy en unos años de trabajo, entonces, bueno, llevo 3 o 4 años de trabajo con la poesía, nunca tengo prisa, porque no hay que tenerla. Y cuando vea que tengo un garrapillo de poemas que paga la pena, bueno, pues que se lean, pues llegará el momento. Y para la reciella sí que estoy trabajando más hasta ya, con más ganas, tanto en Versos de Asturias 2, que ya te he terminado, como con otro par de cosines que tengo en Tamás por ahí. ¿También de poesía? No, una ya de narrativa y un cuento de una heroína con mucho remango, un poco canalla, que inventó la miofía, que se llama Oricio Girl, que es una niña que cuando se enfada con algo que no cuadra, con intolerancias de diversos tipos, pues zota oricios de la mar y de la castañal. Bueno, y un libro humorístico. Está bien, está guapo. Claro, porque en castellano también tienes trabajos de alguno premiado, ¿no? Premio Águila Sí. de poesía con Cómo desaparecer completamente. Sí. Yo estuve trabajando a cuenta ya, fai más de 15 años. Tuve 5 años en Soria, un sitio que me marcó mucho y que me gustó
de manera exponencial. Y 5 años allí pues dábame para, bueno, sí, calar en el castellano, pensar en castellano. Y esos poemes que yo escribía en esa época soriana, cuando yo estaba per allí, pues viven en castellano. Muy machadiano. Muy machadiano, muy bequeriano, muy el sitio para escribir. Además, no es mito, y es realidad. Y es verdad. Claro, sí. Qué guapo. Bueno, presta eso que dices de que para la poesía no hay que tener prisa, ni para escribirla, ni para publicarla, ni para leerla, ¿no? Ni para leerla, no. Cuando somos mozos sí que tenemos ese puxo, esas ganas de publicar. Después vas dándote cuenta que lo que importa y es que no te arrepientas mucho de lo que escribiste. Entonces fai falta que sea posado, repasarlo muchas veces, que quede en barbecho, y después ya cuando estás seguro, pues todavía echar otro gollo más y quitar lo que no te parezca que vaya a aguantar el paso del tiempo. Entonces ya no hay prisa de ningún tipo. Que es que lo que salga, salga bien. Claro. ¿Cómo entames a escribir un poema? Son rebaseres, son remalazos en el mío caso. Y es verdad que después trabajo bastante una vez que tengo el corazón del poema. Trabajo bastante, hay una parte artesanal a la hora de dar por terminado el poema. Sabes que está terminado y solo tú lo sabes, y una cosa muy curiosa. Pero en este caso non fai falta sentarte a escribir y echar muchas horas como echarías escribiendo narrativa. Pela cueta yo soy de mecha curta, yo no puedo estar sentado mucho tiempo, entonces no se me arregla escribir narrativa tanto. Yeah. La poesía puedes escribirla de pie en cualquier sitio, sí. Claro. ¿Y la poesía para la reciella? Porque ahí hay que manejar otras claves también. Sí, yo para mí que lo más importante es, por ejemplo, en el caso del asturiano, non metete en léxico moi fonderu, porque eso é echalos para atrás. Non podes metete en poner mucho léxico, utilizar hiperasturianismos, non sei, que sea léxico que torgue la fácil lectura. Antes ponisme como exemplo Cantar de la Cuenca Minera, yo creo que é moi buen exemplo, porque traballa en un asturiano moi sencillo, que no simple, sino sencillo, para que cualquier nenú aprenda alguna palabrina, pero lo pueda leer sin traves. Claro. Sin ninguna torda, claro. Sí, eso es lo más importante, creo yo. Porque non lle fácil, y además los guajes si non llos entra y non llos gusta. Claro, ahí... entonces non entendelo puede ser una de las torgues por el cual rechacen el refugen el libro, quítenlo. Dicen, no lo quiero porque no entiendo nada, no lo pongo ahí. Claro. Menudo rollo, ¿no? Sí. No es fácil. Pasa también con los adultos, en realidad, cuando escribes en asturiano y te metes en hiperasturianismos o pones cosas demasiado complexas, pues también tira mucho para atrás, y normal. Sí, es verdad, pero yo a veces también pienso, Daniel, que hay que esforzarse un poco, porque ahí pasará a ti seguramente también, que conocemos gente muy gestora, y que tienen como miedo al asturiano, ¿no? Yo más que nada pienso que son zunes, si te digo la verdad. Yo como profesor de inglés veo muchos compañeros y compañeras que fan el esfuerzo de la escuela de idiomas de leer en alemán y tal, y después el asturiano dicen que no porque ya que no lo entienden y que no saben. Yo para mí que son otros prejuicios eternos, claro, que siguen ahí en la mollera y que no hay manera de quitarlos. Pero claro, sí, estoy de acuerdo contigo que hay que dar el paso y ponerse a ello. Y después de leer 2 o 3 libros ya arranques y no puedes dejarlo. No. Enganche de una manera pero especial. Aparte de las historias que te pierdes por non lleeles en asturiano, también, ¿no? Sí. Historias que paguen la pena, y como te decían antes, somos bastantes escritores en asturiano, muchos poetas, pero non deixamos de ser especialistas, con lo cual tocamos temas de una manera, de un ángulo muy, muy particular y muy verosímil. Porque vamos a decir que tenemos el dar de una palabra al vivir en este país, en Asturias, y saber nomás las cosas con precisión, pues eso crea un halo de veracidad que de otra manera no puedes arrimarte de ello, y eso huélese y nótase. Bueno, fuiste premio el año pasado, premio de traducción, la 4ª edición además del premio Florina Alas en el 24, con La Torna, de una novela de Steinbeck. Sí, en Llucha Incierta, en GB's Battle, de John Steinbeck, que fuera una novela que pasó desapercibida dentro de la obra enorme de Steinbeck,
pero que falando con mucha xente admiradora de Steinbeck, al final dicente que lle de les 3 o 4 mellores obres con diferencia. Sacante les subes de la ira, pues yo ya la pondría en segunda o tercera posición. Claro, porque lle de los primeros 30. Sí, estamos nos 30, estamos en California, nes huelgues de la manzana, en este caso de pumaraes enormes, de cuando existía el Partido Comunista todavía en California, en Estados Unidos. Y bueno, sí, una novela de pumaraes y de huelgues. Steinbeck era de allá, entonces estaba muy implicado en esos temas y sabía de lo que escribía. Entonces, una novela muy interesante, claro, muy entretenida. Y ella estos días, a propósito de la novela de Steinbeck, algunas cosas que están pasando ahora. Sino bastante parecías, ¿no? Quiero decir, no ya que él fuese un visionario, no quería ir por ahí, que igual lo era también, pero sí como, bueno, de algunas de las cosas siguen permanentemente entre nos, ¿no? Sí, puede ser extrapolable en muchos aspectos, porque si bien el asturiano plasma con mucha precisión la novela de Steinbeck, porque trata de huelgues y de pumaraes, y para eso la historia no tiene una bayura de palabras para describir una pumará o para describir los huelgues tremendo, y extrapolable porque también toda la gente que trabajaba en pumaraes en California de aquella, todos los inmigrantes que viven para allá a trabajar, pues también en condiciones pues bastante lamentables, hasta el punto de tener que entamar huelgues, muchas de las cuales ganaron, y non sei como serán as condiciones agora mesmo aquí en Asturias, en as grandes pumaraes, onde están traballando xente que viene de fuera, dende marroquinos hasta rumanos, bueno, pues é o que están facendo, pañando la manzana, cosa que mucha xente en Asturias non sabe. Pensé que son los yagareros e los propios asturianos lo que lo facemos. Claro. ¿Está publicada la traducción al asturiano? Sí, entraba en Calume, una edición además muy cuidada, como todas las de la colección Calume, que se fai con años de antelación. Antemanadamente ya el director de la colección, Rafa Valdés, ponse en contacto con una persona que él piense que va a ser el traductor idóneo para la novela, y ese proceso pues ya entame igual 2 años antes de que después se publique. Bueno, ¿cómo enfrentaste la traducción? De mano con inseguridad y con mucho respeto, porque era John Steinbeck y eso son palabras mayores. Vamos a decir que arranquemos a la segunda, hicimos un par de capítulos de prueba, pero yo no estaba muy seguro de que diere con la tecla, hasta que no empecé a naturalizar los diálogos. Cuando ya los diálogos, la bayura de personajes, que son muchos, bueno, pues esas voces yo ya les tenía claras en la cabeza. Pues entonces cuando arranqué ya da fecho y la cosa fue bien. Si casi necesites un par de güeyos expertos que te echen una mano para ver que efectivamente la lectura, pues de la que vas pasando las páginas va surdiendo con naturalidad y es sobre todo verosímil y creíble. Y después, claro, en el tema son muchas páginas, en el tema de corrección, pues para eso tienes la ayuda de un editor. Claro. Que lo que fai, bueno, es corregirte y sugerir también. ¿Habías metidote antes en algún trabajo así? Sí, tenía traducción de poemas de John Berger, al asturiano Country Wisdom. Pero bueno, y traducción de poesía, y tiene su grado de dificultad, pero y de otra manera. No y la dificultad que puede tener una novela de tantísimas páginas cuando bueno, una ópera prima en lo que tocante es la traducción, ¿no? Como traductor, no vamos a decir profesional, pero sí para arrancar a escribir algo, teniendo tu trabajo, además. Con lo cual es obligante, claro, levantarte a las 5 de la mañana, no estar muy fresco a la hora de traducir, ponerte 3 o 3 cuantas horas por la tarde y, bueno, tomarlo como un trabajo más. Claro. Pero, ¿sientes-te a gusto en esa talla de traductor? Sentíme muy a gusto. Y cuando terminé, y es verdad que acabes frayado, y lo primero que te dice el editor es, ¿apetece traducir otra? Y lo que vas a decir es no, pero van pasando 15 días, entonces ya vas cambiando de opinión, pues esto engancha de una manera que es tremendo. Sí. Pues esto parece que pinta bien. Esperemos que haya más cosas, hombre.
Esperemos que sí. Esperemos que haya más cosas, ¿no? Sí, sí. Que vayan surgiendo más cosas. Y ya casi para cerrar la entrevista, tercera edición, pero ya, como decís, a punto de salir Versos de Asturias 2. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ya está enviado todo, corregido a la editorial, y ahora toca ya la ilustradora ponerse con los textos, a ver qué se le ocurre, porque siempre que manda la ilustración y una sorpresa tremenda, ese estilo tan característico de Ilemi, que llena la página de detalles. Sí, joder, de detalles. Sí. Sí. Bueno, y uno de esos estilos, porque tiene muchos estilos. Garres el que garres, la verdad es que mira, tengo aquí el rock del calendario, que decís antes que había también, ¿eh? Sí. Y claro, y es que salen un montón de cosas, ¿no? Pero guapes, además. Sí, llena la página de detalles, hasta el punto de que puedes volver a ello y descubrir algún detalle más siempre. Agarres lo que agarres, desde Muniechos hasta Cuideiro, pues son ilustraciones que te meten en el poema. O los haikus, ¿no? O los haikus, sí, o los haikus. Los haikus de xelos son tan mínimos que de xelos para las 3 ciudades. Para lo más grande, que son las 3 ciudades asturianas, de xelo más pequeño. Lo más curtio que llegan los haikus. Va, pero intenso, ¿eh? Guapo. Bueno, muchas gracias. Pues nada, estamos en contacto a la espera de Versos de Asturias 2. Muchas gracias, Daniel García Granda, por haberte hoy a los estudios para hablar de este trabajo. Enhorabuena. Gracias a vosotros, porque lleva un lunes distinto y una manera de empezar la semana estupenda. Gracias. Enhorabuena.